Hola, mi nombre es Yulibet Tolosa Moscote, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina C de Valledupar y a continuación le voy a explicar el segundo ejercicio del segundo parcial de mecánica de fluido, en el cual en la descripción del video pues le voy a dejar el enunciado del ejercicio. El ejercicio nos muestra dos sustancias, mercurio y agua, una compuerta donde hace una figura de proyección de 2.5 de altura y de ancho 2.5. La altura del agua es de 1.8 y el ángulo de la compuerta es de 30 grados. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y del mercurio nos da una gravedad de estándar de 13,6. Entonces, el momento del mercurio hay que expresarlo en términos de H y pues del agua normal. Entonces, vamos a hallar primero el momento del agua. Hay que hallar la fuerza resultante y el diferencial, donde la línea de proyección de la compuerta es Y, la línea de proyección entre la línea del centroide es YC y desde la fuerza resultante que va hacia acá, hacia abajo, es de YCP. Entonces el diferencial entre C hasta la línea de la fuerza resultante va a ser el diferencial del agua. Entonces, para hallar la fuerza, tenemos que el área de la figura es 2.5 por 2.5, que es igual a 6,25 metros al cuadrado. Y entonces hallamos primero la fuerza resultante, ya que la fórmula del momento es fuerza resultante por el diferencial por la distancia. Entonces, fuerza resultante va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por Hc por la altura. Entonces, tenemos la densidad del agua que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, tenemos la gravedad que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y no tenemos Hc. El área ya lo tenemos que es 6,25 metros al cuadrado. Entonces, para hallar Hc tomamos el ángulo, aquí sería 30 grados, 2.5 de la figura que viene siendo esto, y L. Entonces, ¿cómo hallamos L? L va a ser igual a seno de 30 grados por 2.5, L va a ser igual a 1.25 metros. Entonces, HC va a ser igual a L1 más L sobre 2. Entonces, HC va a ser igual a 1.5, que viene siendo L1, a 1.8, perdón, más 1.25 sobre 2. Entonces, HC va a ser igual a 2, colocamos esto en la calculadora y va a ser 2,425 metros. Tenemos HC. Entonces, ya esto lo vamos a reemplazar en la fórmula de fuerza resultante, donde fuerza resultante va a ser igual a la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, la gravedad, por Hc, que nos dio 2.425, por el área, que es 6.25 metros al cuadrado. Entonces colocamos esto en la calculadora y nos va a dar un total de la fuerza resultante va a ser igual a 48.682.81 newton. Tenemos la fuerza resultante. Ahora, como para hallar el momento del agua nos dice la fórmula que es igual a la fuerza resultante por el diferencial, y para hallar el diferencial necesitamos la fórmula del diferencial del agua es C, que viene siendo la línea de proyección del centroide, menos YCP. Entonces eso nos da el diferencial. C menos YCP nos da el diferencial del agua. Entonces, ¿cómo hallamos? Para eso primero necesitamos hallar YCP. YCP es igual a YC por IXX, primer momento de inercia, sobre YC por el área. Entonces, IXX
como la figura que se forma aquí es un rectángulo, entonces utilizamos el área del rectángulo en el primer momento de inercia, que es base por altura al cubo sobre 12. Entonces IXX va a ser igual a 2.5 por 2.5 al cubo sobre 12. Y XX va a ser igual, colocamos esto en la calculadora, y va a ser igual a 3.25 metros a la cuadra. Listo. Ahora nos falta ya YC. YC, tomamos el ángulo, YC de hipotenusa, el ángulo es de 30 grados, del lado opuesto va HC, entonces tenemos que YC va a ser igual a HC, que es, nos dio en HC 2.425 sobre el seno de 30 grados, va a ser igual a 4.85 metros. Listo, tenemos YC, entonces reemplazamos acá YC, que son 4.85 metros, por IXX, que es 3.25 metros, sobre YC, 4.85 por el área, que no es 6.25. Entonces YCP va a ser igual a 4.96 metros. Listo. Entonces, la fórmula diferencial de agua, como dije ahorita, es C menos YCP, ¿verdad? C menos YCP. Entonces, no tenemos YCP, sí tenemos YCP, pero no tenemos C. Entonces, para allá el C sería el ángulo 30 grados, hipotenusa C, y aquí sería L1 más L, sería 1.8 metros más L. Entonces, seno de 30 grados va a ser igual a 1.8 más L sobre C. Ya tenemos L, que es 1.25, hacemos con chisol y en la calculadora, y C nos va a dar un total de 6.1 metros. Entonces, ya reemplazamos acá el diferencial de agua, va a ser igual a 6.1, que es C, menos YCP, que es 4.96, nos da en metros. Listo. Entonces, colocamos esto en la calculadora, 6.1 menos 4.96, entonces nos da un total enseguida de 1.14 metros. Listo. Bueno, ahora para hallar el momento del mercurio en términos de H, hacemos también acá la figura y proyectamos la figura de la compuerta según el mercurio, que sería esta parte aquí, la mitad del rectángulo, y nos da un rectángulo más pequeño. Entonces, tenemos que YCP se formaría de la fuerza resultante, que va hacia arriba, ya la del mercurio va hacia arriba, entonces se formaría aquí YCP según la fuerza resultante. El ángulo sigue siendo de 30 grados y la gravedad estándar del mercurio es 13.6, que eso lo multiplicamos por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y nos va a dar 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, la primera hacemos lo mismo que el agua. Fuerza resultante va a ser igual a la densidad por la gravedad por HC por la altura. Entonces, HC lo hallamos enseguida por lógica. Tenemos que HC es todo esto en la mitad, sería HC es todo esto, perdón, que es la mitad de H, entonces sería H sobre 2, la mitad de H. Entonces tenemos que fuerza resultante va a ser igual a la densidad del mercurio, que es 13,6 por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, da 13.600, por la gravedad, que sería 9.81
por el HC, que lo haríamos por lógica, que son H sobre 2, por el área, que el área de esta figura ya sería 2.5 por 2H. Y según el primer momento de inercia, el área que hay que utilizar es el mismo del agua, y XX 3.25 sobre metros a la 4, ¿verdad? Entonces el área es igual a 2.5 por 2H. Entonces la fuerza resultante, colocamos esto en la calculadora y nos va a dar un total de 333.540 H al cuadrado. Listo. Ahora ya tenemos la fuerza resultante para hallar el diferencial del mercurio, que ya sería esta partecita de aquí. Sí, esta partecita de aquí. Y hay que hallar primero YC, porque utilizamos YC, la fórmula de YCP, donde hay que hallar primero YC, que lo hallamos de la siguiente forma. Aquí YCP va a ser igual a por IXX sobre YC por el área. Entonces tenemos que YC va a ser igual a L sobre 2, y L nos dio 1.25, sí, 1.25. No, 2H. L es 2H sobre 2. YC va a ser igual a H. Entonces, YCP va a ser igual a H por 3.25 metros a la 4 sobre YC, que sería H por el área, 2.5 por 2H. Sí, YC va a ser al lado sobre 2, que sería entonces aquí la mitad de 2.5 sería así, 2H. Bueno, sí. YCP va a ser igual a 1,332 H. Ahora tenemos que ¿cómo hallar el 2H de YCP? YC va a ser igual a L sobre 2